Bienvenido al lugar que te ayuda a ser tu mejor versión. Soy Juan Pablo Duque y el día de hoy estamos en 2x1, la sección de mi podcast que trae personas para hacer del viaje de tu vida algo mejor. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast. En esta ocasión, una semana más, estamos en la sección de 2x1 con un invitado muy chévere. Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Pablo? Un gusto estar aquí y platicar contigo y con tu audiencia. Estoy muy bien y pues listos, ¿no? Para compartir. Oye, no, y yo muy contento de grabar el día de hoy contigo. Y bueno, vamos a comenzar fuertes con lo siguiente. ¿Quién es Raúl Muñoz? ¿Quién es Raúl Muñoz? Es una pregunta que yo todos los días me la hago. Al final del día, las respuestas que tengo pues son diferentes o variadas, ¿no? Creo que no podemos y no creo que podamos encasillar como que a una persona en ciertos títulos y demás, pero si nos vamos a esa parte etimológica, por así decirlo, de quién es y poniendo los títulos de la sociedad y demás, soy una persona casada, tengo un bebé, soy padre, soy ingeniero industrial de profesión, ahora sí de carrera, pues soy creador de contenido y empresario con diferentes proyectos de una productora de podcast, una desarrollo de bienes inmuebles. Por ahí también estamos incursionando en el tema de gastronomía, en el tema de tecnología y otros nichos que estamos explorando. Y pues eso, ¿no? Hijo, hermano, amigo, colega, y dependiendo ahora sí, en el horario que me preguntes, y yo creo que esa es la respuesta correcta, depende del horario que me preguntes, en el día que me preguntes, la respuesta muy seguramente va a ser diferente de qué soy en ese momento. Pero bueno, independientemente de la hora a la que te pregunte, todo eso que eres tuvo que haber tenido un proceso detrás. Esto me lleva a lo siguiente. ¿Lo que eres hoy lo soñaste de niño? ¿Cómo fue tu proceso? Qué buena pregunta, y no, la verdad es que jamás recuerdo haber soñado. Digo, siempre dicen que sí, de niño sueñas lo que quieres ser y lo visualizas. La verdad es que no. Digo, te comentaba por ahí algo al respecto de que yo cuando era chico, pues me gustaba todo este tema de la creación de contenido, grabé algunas cosas para YouTube y no las subí. Mi cuenta también es como desde el 2001, por ahí, que recién iniciaba como todo este tema de digital, de redes sociales. De hecho, fui no de los pioneros, porque no fue así, pero sí de las primeras también personas que tuvo el Facebook, porque antes te pedía una cuenta institucional de universidad. Entonces, por ahí ya yo tuve esa cuenta y estuve. Entonces, la verdad es que toda esa parte la viví de manera como muy jovial y ni siquiera pensando que a lo mejor a eso me iba a dedicar. Y también por ahí otras historias de que jugaba la radio con estas grabadoras que antes existían análogas, que ponías un cassette y que le dabas grabar y que grababas, te grababas en cassette y me creía yo este locutor de radio presentando la siguiente canción y demás. Entonces, en retrospectiva, pues nunca lo soñé, pero sí lo llegué a pensar y lo llegué a imaginar, ¿no? Al final del día, creo que somos una suma de las influencias, somos una acumulación de lo que estamos expuestos y del entorno que nos rodea. Entonces, en ese sentido, pues eso te va moldeando, aunque no lo hayas soñado y aunque no lo hayas previsto, de cierta manera esas influencias ya estaban alrededor tuyo. Claro. Y bueno, pero ¿qué querías de niño? Bueno, yo me imagino, por ejemplo, yo quería cosas extraordinarias. Cuando estaba mucho más chico, quería, no sé, ser astronauta o algo así, policía, algo, una cosa, pues, que no va conmigo en este momento. Y, Fíjate, y eso. no, fíjate que sí, lo que sí siempre de niño me gustaba era como estar en este spotlight, ¿no? En esta, como, pues no quiero decir que ser la estrella del show, pero sí estar en el foco de las cosas. O sea, siempre he sido una persona muy social, en el sentido que me gusta mucho tener diferentes amigos, asistir a las reuniones, o sea, muy extrovertido en ese sentido. Entonces, pues por ese lado exploré muchos temas artísticos, de música, de teatro, de actuación,
eh, diferentes danza, etcétera. Entonces, eso, pues, era un hecho, pues, de estar en un escenario, o sea, ese era mi sueño, ¿no? Como estar en un escenario, que la gente fuera a verme, que la gente estuviera ahí, y quizá no por el hecho de la fama, pero más el hecho por de esta, la sensación, esta adrenalina que te genera esto, ¿no? Y creo que el tema de podcasting, el tema de las redes sociales, genera algo de este rush y de esta adrenalina. Por eso creo que estoy en el mundo que quizá de niño me imaginé. Sí. Y bueno, ya nos contabas que te gustaba esa experiencia como de estar en el escenario, pero, por ejemplo, en la prepa, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba por tu cabeza? O sea, tú decías, no, pues vamos a estudiar esto y cuando salga de la prepa vamos a estudiar esto y a ver qué pasa. Pues mira, la prepa fue algo extraño porque, por ejemplo, fue uno de los grandes cambios quizá que tuve en mi vida. Digo, no quiero decir que no, pero sí fui como un niño, de cierta manera, aunque era social, era bulleado en ese sentido. Estaba antes un poquito gordito y medio chistoso y botana, como le decimos, como curioso. Entonces, pues digo, ahorita quizá a lo mejor mucho de lo que viví o algo que tampoco fue tan grave, o sea, tampoco era como hoy en día que, no sé, que me hayan golpeado, cosas de esas o que haya, ese tipo de cuestiones no, pero sí el tema de apodos, el tema de algunas burlas y temas de niño que vives quizá con tus compañeros, pues tenía eso, ¿no? Como en tanto en primaria, secundaria vivía algo de eso. Secundaria no tanto porque éramos un grupo más pequeño. Entonces cuando llego a prepa, pues realmente fue un cambio muy grande porque me mezclé con otras personas que estaban en otra situación completamente ajena a mía, ¿no? En el sentido de que venían de otros colegios, de otras escuelas, entonces como hubo un mix de personas y eso fue donde dije, ah, caray, ok, esto es, ¿no? Como que ahí empecé a integrarme como ahora sí, como a los el grupo de los populares, por así decirlo. Y también de ahí empezaron a surgir como algunas ideas, ¿no? De que, ok, ¿a qué vine a esto? Pues fíjate que soy muy bueno para esto, para organizar, para esto otro, si me sigue la gente de alguna manera, si tengo cierto liderazgo para jalar y para mover. Entonces, pues detectando eso dije, ok, creo que pudiera hacer algo por aquí, pudiera explorar algo de esto. A la par seguía con mis temas de música, era de los pocos que tocaban guitarra y que de repente de que, hey, avéntate una canción o algo así, o sea, ese tipo de cuestiones creo que me ayudaron mucho en el tema como de social y relacional. Y digo, la verdad es en el momento de brincar a estudiar ya una carrera, por un punto se me cruzó la idea de irme a Ciudad de México a estudiar algo de cine, algo de actuación, algo de teatro, algo de música, pero a la vuelta del día yo creo que no sé si yo bloqueé mis sueños o algo, pero de alguna manera creo que me autosaboteé y terminé estudiando ingeniería industrial, que sí era una carrera que me gustaba y que de hecho en estos perfiles donde tú haces el tema de la vocación, me aparecía este tema de la administración, ingeniería industrial y por ahí comunicación, que también era otra de las ramas, pero me terminé decantando por ingeniería industrial y creo que fue quizá una de las mejores decisiones en el tema de que me ha ayudado mucho las herramientas para ahora en mi posición como más emprendedor slash empresario, que tengo más herramientas que quizás si me hubiera ido por un área muy creativa o que me hubiera ido por un área muy específica. Sí. Y en algún momento no dijiste, porque, o sea, me dices lo de la música, en algún momento no dijiste, no, pues yo me voy a lo loco y me convierto en músico. No lo pensé así tal cual de decir, voy a dejar todo para la música, no, pero siempre lo mantuve o lo traté de mantener como algo que formara parte de mi vida, ¿no? Digo, hoy en día ahí tengo mis instrumentos, tengo mi guitarra y de pronto pues, agarro y vuelvo como a recuperar eso. Sí tengo un proyecto por ahí todavía como, pues no quiero decir que muerto, pero sí en el archivero y esperando a que sea el momento para sacarlo, que es justamente quiero grabar, pues ya de manera solista, porque antes sí era con banda y grupos y demás,
un disco como para, porque tengo algunas canciones por ahí escritas, entonces, pero realmente siempre lo vi no como el enfoque o el camino, sino como uno de los caminos que ahorita realmente sí me gustaría eventualmente retomarlo y antes de que ya sea muy tarde también, como no, en temas de edad y demás, de compromisos y todo. Sí, pero ya preguntándote de una manera un poco más general, ¿veías otros caminos diferentes aparte de la universidad? En ese momento sí, digo, veía esos como dos caminos, irme por el lado como más artístico y demás, o la universidad y estudiar y hacer carrera y demás, ¿no? Que de hecho también en la universidad hubo un punto donde hay algunos compañeros de universidad y colegas que me dicen de que, oye, es que tú habías dicho que terminando te ibas a ir a Los Ángeles a vivir y demás y a seguir como buscando esta parte artística creativa. Y pues no lo hice, ¿no? Pero lo que sí encontré en el camino fue esta parte que regresé a mi centro artístico, creativo y demás, y por eso estamos aquí, en esta industria tan bonita que me encanta y me fascina. Y bueno, o sea, estando ya en la universidad, ¿cómo te empezaste a encaminar en esta parte del emprendimiento y de los proyectos? En universidad sucede algo importante en mi carrera que no necesariamente tiene que ver con las materias de mi carrera o inclusive ni con mis compañeros de la carrera, es que se empezó a formar un grupo de cine, que la idea era hacer cortometrajes, largometrajes y toda esta onda como de cineastas, estamos jugando a ser cineastas. Entonces eso creo que me ayudó un poco a mantenerme como enfocado de que, mira, pues sí se puede vivir de las dos partes y se puede tener. Entonces, como que empezaba a ver ese tema como de proyectos que no necesariamente tuvieran que ver con la escuela, por así decirlo, como extracurriculares, inclusive, no que sea un trabajo, pero pues sí me gustaba como hacer cosas fuera de la escuela, que es una recomendación que yo le daría a todos los estudiantes hoy en día que están entrando. Sí, digo, ahorita ya sí es una opción, ¿no? Si te vas a estudiar a universidad o no. Antes como que todavía no estaba esa disyuntiva de que sí o no estudiar, pero hoy en día creo que sí, ya la pregunta sí es súper válida e incluso creo que como papás también ya estamos más, los nuevos papás sobre todo, estamos más conscientes que hay más opciones que la universidad, que es una de las opciones y no la opción que deban de seguir y por ahí, ahora que tengo hijo, pues también es como ese tema de que, ok, pues si no quieres estudiar en universidad, pues no pasa nada, o sea, están otras opciones y son igual de válidas que como si sí quisiera estudiar en universidad, ¿no? Entonces, pero a mí me ayudó el hecho de las relaciones, el hecho de networking, de hacer proyectos, de buscar y salir como del ecosistema universitario y pues realmente probar y experimentar diferentes cosas. Creo que eso también me ayudó como a estos temas e iniciar como con esta cosquilla del emprendimiento. Sí. También me gustaría añadir algo a lo que dices respecto a que ya la universidad no es el único camino y ya la pregunta no es, uff, ¿qué voy a estudiar? Sino más bien, ¿qué voy a hacer? Bueno, antes también se podía saltar el camino de la universidad y pues irse directamente, no sé, a crear una empresa o a trabajar directamente o hacer lo que uno quiera. Pero ahorita, pues no es como que lanzarse al vacío. O bueno, sí lanzarse al vacío, pero ya con una cuerda, ¿no? Además de que en este momento hay muchas cosas que en la universidad da. Y pues yo no he estado en la universidad, bueno, no he estado todavía, pero mucho de lo que me cuentan mis invitados es que hay networking, hay proyectos, hay esto, hay lo otro, y no, o sea, además de los aprendizajes básicos que nos da la universidad. Todo eso, ahorita tenemos una herramienta súper buena que es el Internet. Y en este momento estamos tú y yo conectados en un Zoom, hablando, ¿sí? O sea, no necesitamos estar de forma física. Entonces, el networking se puede hacer virtual, los aprendizajes se pueden obtener a través, si uno hurga bien en Internet, lo encuentra al final, bueno, no todo, no podemos aprender a ser cirujanos por YouTube, pero cosas como de creatividad o marketing, todo esto, pues sí lo podemos encontrar y a lo mejor la universidad podría ser el camino que no quiero decir que no quiero decir que sea un camino malo, pero el camino que nos retrase un poco.
¿sabes? Ojo, ojo, hoy en día creo que la pregunta, más allá de si querer o no estudiar o sin querer o no hacer el tema del networking en las relaciones, es que si realmente la universidad va a complementar lo que tú vas a hacer allá afuera o a lo que tú te quieras dedicar también allá afuera, ¿no? Creo que esa es la pregunta válida, ¿no? No, creo que no es justo decir de que sí o no, solo por el hecho de que las carreras no, ya estén o no estén y demás. Es más por el hecho de que si realmente va a formar un complemento para tu educación. Y porque como bien dices, ¿no? Se pueden aprender muchas cosas, hay muchos cracks que ni siquiera estudiaron hasta prepa inclusive y desarrollaron negocios y demás. Pero pues a lo mejor en la universidad con este networking o con ciertas skills que sí obtienes en la universidad que por fuera no se obtienen, pudo haber sido recortar la brecha, recortar el tiempo. Por ejemplo, en mi caso, yo creo que si en la universidad no hubiera hecho esta parte del cine, jamás lo hubiera hecho en mi vida. O sea, no creo que yo me hubiera dicho de que, sí, déjame hoy, me paro, agarro una cámara y voy a grabar un cortometraje. No creo que hubiera sucedido, pero el hecho de estar en un ecosistema donde había más gente que tenía ese fin, que tenía esas ganas, pues dices, oye, pues ya que estoy aquí, pues déjame pasarla bien, ¿no? Venimos a pasarla bien. Es por ahí un lema de alguien que sigo ahí en redes y me gusta mucho. Sí. Y bueno, ahorita que lo mencionas, estaba aquí pensando un poco y sí, o sea, a veces en internet podemos estar en ambientes muy homogéneos, o sea, digamos una comunidad de podcasters. Bueno, hay podcasts de distintos temas, pero todos hacen podcasts. ¿Y quiénes son los que van más allá? Pues tal vez estén en otra comunidad, ¿sí? Comunidad de gente que quiere adelgazar, quién sabe. Y no lo averiguaremos de otras formas, ¿sí? Y probablemente no pensemos en esas cosas que no vemos, porque precisamente eso, aunque suene redundante, no las vemos. Entonces, sí, eh, comparto, comparto mucho tu punto. Y bueno, hermano, comenzaste a hacer cine y ¿dónde viene el siguiente paso? ¿Acabas la universidad o antes de acabarla ocurrieron otros eventos que te encaminaron a esto? Pues no, de hecho, terminé la universidad y me fui por la vía fácil, que es la ruta fácil de después que sigue, que es buscar un trabajo tradicional en un corporativo financiero. Estuve en la vida corporativa 5 años, alrededor de 5 años, un poco más de 5 años, hasta que pues ya decido retirarme del mundo corporativo. Pues empecé, ¿no? Empecé a dedicar los proyectos que ya en ese momento, a la par que ya estaba en el corporativo y en mi trabajo, empecé a realizar, ¿no? Como que esa parte de muchas veces el emprendedor acá afuera o el empleado ahí dentro desconoce que hay muchos beneficios de tener un empleo seguro, ¿no? El tema de las quincenas que son seguras cada 15 días, por así decirlo, o tu mes, cada mes sabes que te va a llegar algo, hagas o no inclusive tu trabajo. Muchas veces sucede el caso. Entonces, esa bondad, imagínate que se están pagando para emprender, por así decirlo, o sea, para que te mantengas y que una vez que termine tu jornada laboral, te pongas a trabajar en tus sueños, te pongas a trabajar en tu proyecto, te pongas a dedicarle el tiempo necesario para echar a andar aquello que traigas en la cabeza. Entonces, una vez que estás acá afuera y que dices, híjole, si en ese momento se me hubiera ocurrido esto, hubiera hecho esto, pues sí, papá, pero ya ahorita ya estás acá afuera, ya son otros juegos, son otras reglas, entonces como que a veces se le desprestigia mucho ese hecho a los que están trabajando como empleados porque no ven esas bondades y los que están adentro quieren estar afuera y los que están allá afuera, muy seguramente muchos de los que estamos acá afuera quieren regresar otra vez adentro porque ya saben qué cosas van a aprovechar de estar allá adentro en ese mundo. Entonces, me sucedió la parte fácil de un empleo, termino el empleo, emprendo en los proyectos y una cosa llevó a la otra, ¿no? Una vez que empiezas a andar un proyecto y que y que traes la chispa de emprender, proyecto tras proyecto van surgiendo y estas relaciones y comunidades a las que te integres, de ahí mismo salen otros proyectos, ¿no? Entonces, ahora lo que toca hacer es es curar, por así decirlo, con qué proyectos vas a trabajar o a qué proyectos les vas a prestar tu atención, porque evidentemente te empiezan a invitar a todos lados y de todos lados y todo el mundo tiene una idea y todo el mundo cree que su idea es la idea. Entonces, pues también hay
ya cuando empiezas a recorrer el camino, también tienes que ser muy selectivo con qué proyectos vas a trabajar, ya sean propios o que te están haciendo la invitación para poder colaborar en algún proyecto, ¿no? Y ese proyecto puede ser tanto que vaya a ser de un beneficio financiero como hasta de formar una comunidad y de ser el líder de una comunidad, o sea, de tiempo, ¿no? Inclusive, porque a veces la inversión más grande no es la del dinero, es la del tiempo y que te cuesta más. Exactamente. Y esto más que todo pasa cuando vamos comenzando, ¿no? O sea, es como esa emoción de, uy, pero me están imitando aquí, esto está genial, pero uy, si miro para acá hay cosas mucho más chéveres. Entonces, es como, quiero hacer todo, pero tengo 24 horas. Y menos de 24 horas porque hay que dormir, hay que comer, hay que hacer cosas básicas que son indispensables. Entonces es muy complicado. Pero bueno, ¿tú cómo empezaste a lidiar con ello? En el tema de las horas o la organización, algo de lo que yo siempre he sabido y por ahí tenemos una frase que usa mucho uno de mis socios en uno de los proyectos, Eliudis Guerra, que le mando un fuerte abrazo, que es que todo mundo tenemos esas 24 horas, todos, 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 hasta el millonario Bill Gates tiene las mismas 24 horas que tú y yo tenemos y que la audiencia que nos está escuchando tiene. La diferencia es cómo invertimos esas 24 horas. Porque, por ejemplo, si parte de las 24 horas le invertimos a ver Netflix, le invertimos a jugar juegos, videojuegos en línea, le invertimos a estar en el scrolling ahí de redes sociales o en las historias, pues entonces el resto del tiempo que estamos haciendo, ¿no? Porque también, inclusive esto les pasa a los que están trabajando en un empleo tradicional, ¿no? Esas realmente sus 8 horas de jornada laboral, pues, si la resumes en que las horas efectivas quizás son unas 3, 4 horas cuando mucho y lo demás son tiempos muertos entre que vas al baño, te paras, tomas agua o estás checando redes sociales. Entonces, por eso es importante como visualizar en dónde estás dedicando tu tiempo, a qué le estás dedicando tu tiempo y no tiene nada de malo poner en ese foco también esas horas que le vas a dedicar al tiempo, el tema de ocio, porque evidentemente pues todos queremos, a todos nos gusta ser dispersos y estar de repente en redes sociales y apagarnos como del mundo real que estamos viviendo. Y es súper válido, pero hay que hacerlo consciente de en qué momento lo estamos haciendo. Esto, la verdad es que no es, te lo platico ahorita como muy sencillo, pero esto me ha costado cierto tiempo, inclusive lo sigo tratando de hacer. Lo que ahorita estoy aplicando es que en mi calendario de Google Calendar, todo ya, las cosas que realmente me importan, les pongo una cita en el calendario y separo y bloqueo esa hora del día. Entonces, de esa manera, yo ya veo de que, ok, esta es mi hora de lectura, ¿no? O mi media hora de lectura. Y a veces, incluso cuando no puedo hacerla, ya mínimo me aparece la notificación y digo, ching, no, hoy no leí. O sea, se me pasó la media hora en otra cosa y no leí. Entonces, hay como esa deuda moral contigo y es una autogestión de tu tiempo que inclusive yo ya tengo mis horas de comida, ahí le pongo, este hora son de comida, por eso también armé este calendar que te envié para que tú generaras la cita, justamente porque antes lo que sucedía es que yo separaba citas a la hora que sea. Y decía, no, sí, a las 6, sí, a las 6 de la tarde, a las 7, sí, a las 7 de la tarde. Y llegó un punto donde hubo un día que tuve un burnout impresionante, o sea, empecé en la mañana con cita, 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 después vueltas, 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 y en la noche así terminé fulminado y dije, no manches, no quiero, o sea, de que no quiero que esto me vuelva a suceder. Entonces, de esa manera como que bloqueé algunas horas que son muy especiales para mí. Tengo mi hora de familia, hora para pasar tiempo con mi familia, mi hora para descansar, mi hora para distraerme, para ver películas, Netflix, mi hora hasta la hora que termino de trabajar. Entonces, de esa manera, pues me ha servido como para poder autogestionarme y las horas que me queden libres, ahora sí, de todo el mapeo, o las hago para estas sesiones de entrevistas o para proyectos, o ya veo en qué le puedo dedicar el tiempo y ya entonces bloqueo ese espacio y ya sé que en ese día, en esa hora, en ese horario, tengo que dedicarle tiempo para realizar esa actividad. Entonces eso ha sido, lo sigo intentando, todavía no te diga que ya es súper masterizado esta habilidad ni nada, ni mucho menos, pero lo sigo haciendo y cada día estoy aprendiendo diferentes cosas y ahí va, es un proceso como todo, pero hasta el momento lo que he probado me está sirviendo para ser funcional. Exactamente, ¿no? Y como tú muy bien mencionas, es un proceso porque muchas veces cuando uno empieza a hacer algo nuevo,
Uno solo se enfoca en ver los resultados de los demás. Y, ay, este man lo cumplió todo hoy y yo no hice nada. Yo hace poco empecé a usar más Google Calendar y o sea, a fijar mucho más mis horas porque yo, o sea, yo me ponía 20 tareas, bueno, no tantas, pero un montón de tareas para hacer en un día y no tenía en cuenta todo lo que me demoraba haciendo una tarea y ya se me había ido el día. Yo decía, no, pero qué poco productivo estoy siendo. Pero cuando nos ponemos a analizarlo, pues no es que seamos poco productivos, sino que estamos intentando muchas cosas en muy poco tiempo. Y desde que empecé a usar Google Calendar, no es como que, ah, sí, perfecto, dedico de tal hora a tal hora a esta actividad, porque no ha sido así. O sea, hay muchas influencias que evitan o sea, me llevan a hacer otras cosas que no debería en ese momento, pero vamos mejorando poco a poco. Y bueno, Definitivamente, digo, no, una habilidad no la puedes masterizar en un corto tiempo. De hecho, por eso ahí, digo, es una referencia, quizá no está 100% calculada, pero por eso también Malcolm Gladwell nos habla de estas 10.000 horas que tenemos que dedicarle a una tarea para desarrollar una habilidad, ¿no? Entonces, digo, no creo que sea necesario tantas horas, o a menos que sí, pero también depende de qué tanto conozcas o no de esa habilidad. Por ejemplo, si pones a alguien que nunca ha trabajado a editar un video, pues quizá, o que no saben nada de este tema de softwares y demás, quizá le va a ser más costoso y más tiempo, pero quizá alguien que ya conoce ciertas herramientas que editó con Movie Maker cuando era Windows el primerito y todo, pues a lo mejor ya muchas de las cosas, las bases las tienes y dices, ok, pues es una habilidad que quizá no le voy a dedicar tanto tiempo, pero que puedo masterizar un poco más. Pero no hay como practicar, experimentar y yo en este caso, para agregarte al comentario, estoy utilizando el tema de la técnica de Pomodoro para medir los tiempos de trabajo en bloques de 25 minutos y pues de esa manera ya sea cuánto tiempo me toma ciertas actividades. Entonces ya a la hora de que voy a ejecutar una tarea, digo, ok, tengo tanto tiempo disponible para hacerla, ya veo qué tareas puedo hacer y no empiezo alguna tarea para no dejarla inconclusa y de pronto como se me olvide y se me pasa, ¿no? exactamente. Y bueno, habíamos quedado en la parte de tu historia donde en paralelo al trabajo estabas empezando proyectos. ¿Qué ocurrió después? Sí, en esos proyectos está interesante porque fue quizá uno de los primeros acercamientos en el tema de emprendimiento que es, ahora sí que, pues, empezamos un proyecto que hacíamos eventos, temas de networking, para poderle brindar como este espacio a emprendedores que eran como, realmente era tema más egoísta porque eran eventos para nosotros, donde la excusa era, pues, invitar a un líder, dueño de negocio, para que nos platicara, ¿no? Qué había sido su proceso, cómo había emprendido él y que aprender de ellos, ¿no? Como tipo tener estas mentorías gratuitas por el hecho de invitarlos a un foro a exponer, ¿no? Muy similar a lo que hacemos con el podcast, que de hecho así nace el podcast también, que era la idea de sentarme con líderes, con mentores, con expertos, justamente con un tema de egoísmo, ¿no? Para aprender y así fue, ¿no? Así empezamos a explorar estos temas de emprendimiento. Llegó un punto también que la exigencia de tiempo, no de dinero, porque tampoco yo creo que generamos tablas e incluso creo que al final de que cerramos el proyecto terminamos perdiendo, entre comillas, cierta cantidad, pero lo que habíamos ganado en términos de experiencia, de relaciones, pues es un valor incalculable que hasta hoy en día estamos todavía capitalizando. Entonces, te digo, demandaba un cierto tiempo o ciertos días más tiempo, demandaba algunas cosas de invertirle también, o sea, había que invertirle al proyecto porque pues, no, el proyecto no se sostenía solo, aunque sí teníamos algunos patrocinios y por ahí algunas cosas que de repente sacábamos. La verdad es que le invertimos y pues nada, ¿no? Eso llevó una cosa a la otra, de ahí lanzamos después el podcast de Titanes, que ya tenemos cerca de 2 años con el proyecto, un poquito más, y más de 70 entrevistas que tenemos con diferentes dueños de negocio, líderes, emprendedores, creadores de contenido, influencers y demás. Y creo que, digo, lo que te puedo compartir es que súper importante tener como estos proyectos paralelos
así como cuando estás estudiando que empiezas a hacer prácticas y que empiezas a hacer estas actividades extracurriculares, cuando tienes un empleo formal, tradicional, creo que también no que sea necesario, porque no es necesario, pero si traes la cosquilla, sí lo puedes combinar un poco y buscar qué proyectos puedes combinar, ¿no? Porque evidentemente no puedes apostarle a todos los proyectos porque el tiempo no te lo va a dar y no te lo va a demandar, pero digo, de acuerdo a tu horario, de acuerdo a tu organización, pues ver qué proyectos si pudieras hacer con el resto del día que te quede después de tu jornada laboral. Y además podría eso desembocar en una oportunidad, ¿sabes? O sea, cuando estás en el colegio y además tienes otros proyectos, pues es un poquito difícil la financiación de estos, porque, o sea, yo llevo, ¿qué te dijera? Ah, bueno, ahorita te dije, 10 meses haciendo podcast y darle forma a un modelo de negocio, pues no es tan sencillo como parece, sin tener que prostituir el contenido que se hace en el podcast. Entonces, teniendo un trabajo, podemos, por decirlo de alguna manera, obviar esa parte y empezar con él, ¿no crees? Pues sí, digo, creo que es al final de cuentas, te digo, hay que aprovechar las bondades que tenemos en el momento que estamos estudiando, porque literalmente, entre comillas, nuestros padres nos están pagando por estudiar. Entonces, digo, ¿por qué no aprovechar eso como para poder explorar otras cosas y poder ver otras cosas? Y sí, eventualmente sí se pudiera dar el caso que de ahí pudiera generarse un proyecto, un negocio, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, cómo están saliendo pues TikTokers que siguen estudiando, pero pues ya se están dedicando a TikTok y que están ganando con marcas y demás, pues fue eso, ¿no? O sea, al final de cuentas es también la apertura de los papás, de las escuelas, inclusive de los maestros, de la sociedad, que haya este tipo de permisos, ¿no? Por ahí la vez pasada creo que escuché no recuerdo de dónde escuché la historia o cómo la escuché, pero que sí hubo una TikToker que de repente en la escuela, no sé si los papás le avisaron a la escuela de que, oye, es que mi hija estas 2 semanas no va a ir porque tiene una visita a Guadalajara para hacer no sé qué presentación de marca. Digo, no estoy, a lo mejor nada que ver la historia, pero sí lo escuché por ahí, es algo similar. Y pues también la escuela tiene que estar abierta y decir, pues sí, o sea, pues es que es su trabajo, o sea, forma parte de, o sea, y con ese ingrediente también tienes que combinarlo en esta nueva rutina social, si lo queremos ver. Exactamente, bueno. Y empiezas a desarrollar el podcast. ¿Qué comienza a pasar en ese momento? Con el podcast, así como con los demás proyectos, mucha emoción, mucha adrenalina, y hasta que nos dimos cuenta que sí era un trabajo adicional que implicaba y que nos dimos cuenta que pues no era simplemente el hecho de grabar y subir. Entonces, pero ha sido un proceso y un camino increíble. He conocido personas grandiosas, ya que me he metido más como a la industria, porque digo, al final de cuentas uno como puedes quedarse en la orilla como solamente ser el creador y nada más estar compartiendo contenido, pero ya que te empiezas a involucrar en la industria, que empiezas a ser quizá un referente dentro de la industria, te empiezas a involucrar en muchas otras cosas que a lo mejor jamás hubieras conocido y ni jamás hubieras tenido contacto con personas, ¿no? O sea, ahorita tengo amigos, grandes amigos de Perú, de Colombia, de Argentina, que sin bronca, si yo llego a ir a esa ciudad, me puedo quedar hasta en su casa, ¿no? O sea, de plano, y que fue gente que conocí gracias a esta industria. Entonces, tanto como los beneficios que he tenido como creador de contenido de podcast, como de estarme involucrando en la comunidad, en la industria del podcasting, han sido grandes, grandes frutos que espero un día también poder cosecharlos y recibir, ahora sí, pues de manera económica, todo eso que estamos aportando. Sí, y al final, disculpa, al final uno no se lo cree, o sea, no sé si a ti imagino que sí te ha pasado que llega un nuevo invitado y tú dices, no pues, o sea, ¿cómo es posible que estoy grabando con él? A mí antes de empezar el podcast, pues no me cabía en la cabeza estar hablando con gente que no fueran mis mejores amigos del colegio. Y ahorita, pues mira, estamos grabando un podcast, tú estás en México, yo en Colombia, y así ha sido mucho la dinámica. Principalmente he tenido invitados de México pero ha sido brutal, ¿no? Digo, abre las puertas, rompe las barreras como geográficas. Esa es como la parte importante de estas partes de la era digital, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que eso está muy, digo, te vuela la mente el hecho de que puedas estar conectado con alguien
y grabar y compartir con alguien que está ni siquiera cercano a ti. Entonces, eh, no sé, es algo también adicional que le agrega como este complemento, este sazón extra a la industria. ¿Y sabes qué? Cuando decidimos, porque tu podcast lo haces también presencial, cuando uno decide dar ese paso, es otra cosa. Yo estoy empezando a incursionar en eso. Y aquí en Colombia es un poco más complicado, pero, o sea, con el simple hecho de enviar el correo y decir, en tal fecha vamos a grabar en un lugar, o sea, en la misma habitación, es como, como es algo nuevo para mí y no me cabe todavía en la cabeza porque no lo he hecho antes. Claro, digo, y esto creo que les va a suceder a muchos de los creadores que solamente están como ahorita la parte digital. Nosotros empezamos de manera presencial porque todavía, digo, empezamos hace 2 años y la verdad es que todavía se podía hacer de todo y demás. Entonces, a mí, la verdad, el grabar digital no le quita y no le resta la relación, todo lo que puedas hacer, ¿no? Pero el hecho de grabar presencialmente sí le agrega otro factor que indudablemente no se puede sustituir de manera digital, ¿no? Es esta parte como del contacto, la cercanía, de la calidez, porque el invitado pues ya recibe como todo el journey, todo el viaje que tú como host o anfitrión, literal como un anfitrión de casa, por así decirlo, le haces, ¿no? A una persona que llega a tu casa, pues tú tienes un protocolo que tú sigues, ¿no? De, oye, bienvenido a mi casa, a lo mejor das el tour de la casa si es un invitado completamente nuevo, pero así tal cual es como sucede en el tema de las entrevistas en vivo, ¿no? Llega a recepción, lo recibimos, lo recibo yo, ¿cómo estás? Etcétera, bienvenido. Aquí está esto, este y el otro, te presento el equipo, bla, 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 aquí vamos a grabar, o sea, como que es algo, lo hace sentir como parte del proyecto y eso creo que les agrega mucho, mucho valor. Y de ahí también han salido relaciones de amistad, algunos de negocios, de trabajo. Entonces está muy interesante, muy padre. Es muy diferente el hecho de estar físicamente a grabar digital. Creo que físicamente te cohibes un poquito más por el hecho de que pues ahí está la persona y como que ya las miradas ya no son por la pantalla, sino ya son como directas, entonces como que es un poquito, no quiero decir aterrador ni nada, pero pues, es diferente en el proceso, ¿no? De creativo y pues ha sido una experiencia increíble, Sí. la verdad. Yo sigo pensando, en este momento yo no he hecho ninguna, o sea, ningún episodio así uno a uno con el invitado en persona, pero yo sí pienso algo, o sea, uno detrás de la pantalla es súper valiente, porque pues aquí yo estoy solo en mi habitación, ¿sí? Y pues ya es un entorno súper conocido porque aquí mantengo. Entonces, salir de ese entorno, ir a otro lado, estar frente a la persona, es que me parece genial, pero igualmente me da miedo. Y también, antes de terminar este punto, me gustaría añadir algo, y es la calidez humana, tú lo decías. O sea, esa calidez de estar uno a uno en persona, hablando, pues nos puede dejar mucho más para el futuro, porque pues, o sea, ahorita podemos estar hablando muy bien, pero probablemente sería una experiencia diferente si lo estuviéramos haciendo presencial, que espero que en algún momento se dé, que pues ya después, ahorita que acabamos de grabar, te comento algo. Y sí, quería concluir con eso, hermano. Digo, es totalmente, digo, ahora sí que mis recomendaciones sería que no sé con qué persona sea o cuando vayas a grabar de manera presencial, pues lo hagas con una persona con la que tengas cierta relación y confianza para que el hecho, al menos de la primera parte, pues sea como más simple y después ya que vayas agarrando experiencias, la verdad es que se vuelve algo más de rutina que de práctica también. Exactamente. Y bueno, estábamos entre tu podcast y la actualidad. ¿Hay algo más de tu historia? Sí, pues mira, entre el podcast y la actualidad sucede el hecho de tema de la producción de podcast, porque cuando nosotros lanzamos el podcast de Titanes, mucha gente alrededor pues empezó a como que a querer también, ¿no? Colegas de que, oye, me interesa el podcast, ¿qué onda? ¿Cómo le hacen? ¿Qué le hicieron? Ya teníamos las herramientas, ya teníamos el equipo, ya teníamos algo de conocimiento, teníamos el espacio físico para grabar
Se nos hizo tan simple como decir, hacer una publicación y poner, oigan, el que quiera producir su podcast, comuníquese con nosotros y nosotros les vamos a ayudar a producirlo. De esa manera, como de hecho, muy simple, muy práctica y muy sencilla, es como doy los primeros pasos, inclusive como en tema de producción de podcast, y empecé a producir podcasts, así tal cual. Tenía ciertos conocimientos técnicos porque en la universidad, además de todo lo que te platiqué que hacía extracurricular, me metí a un diplomado de producción musical. Entonces, ya conocía las herramientas, los softwares, algo de micrófonos, algo de acústica, toda esta parte. Entonces, realmente el proceso fue muy sencillo. Decir, ok, pues yo puedo editar, sí, lo sé hacer. Pues vamos a ofrecerle este servicio de podcast. Termina el proceso, por así decirlo, con estos primeros clientes. Empieza como un proceso más de, ok, parece que aquí hay algo, hay una industria, parece que se le está apostando. Entonces empiezo a ver como que hay ciertos referentes que empiezo a visualizar. Y en ese momento digo, ok, creo que es el momento de dar el siguiente paso y ahora sí, de una manera como oficial y ya con más estatus, pues ofrecer de manera como ya ahora sí una productora de podcast, ¿no? Antes era como ofrecíamos el servicio como productores independientes y dar el salto a una productora de podcast pues involucraba, además de generar el nombre y toda esta parte de branding y demás, pues ya involucrar más gente al equipo. Entonces ahí tuve mi primer acercamiento con los primeros procesos de reclutamiento y selección para el equipo de N Media, que es la productora del podcast Titanes, así como de otros podcasts que estamos produciendo y que tenemos ahí dentro del pool de contenidos y creadores. Oye, pero qué buen comienzo de una productora. O sea, fue como decir, oigan, tenemos aquí el equipo, ¿quién quiere, quién quiere sumarse? Sí, fue muy chistoso y esta historia, digo, la he contado un par de veces y cada vez que la cuento digo, wow, o sea, realmente fue productora por accidente o soy productor de podcast por accidente, literal. Y qué más encantado que estoy a la vuelta de los años porque pues es donde realmente me veo y quizá le siga algunos cuantos años. No creo que siga produciendo yo directamente, pero sí como más empresarial y demás. Sí es una de las industrias que me gustan. Me gustan realmente todas las industrias creativas. De hecho, todas las industrias, porque digo, tengo proyectos en temas de gastronomía, de retail, de tecnología, de bienes raíces, de real estate. Entonces, la verdad es que me gustan muchas ramas y trato de aportar mi granito de arena. Qué grande, hermano. Y bueno, antes de concluir, ¿te gustaría añadir un mensaje final? Pues digo, ahora sí tú pregúntame como que en qué y con gusto, así como algún mensaje final, digo, tú dime, ¿en qué le complementamos? Bueno, claro, yo siento que un poco una reflexión relacionada a tu historia, a todo lo que nos has contado hoy. Pues mira, yo creo que no hay coincidencias, o sea, todo tiene un porqué y un para qué. Entonces, si en este momento tú estás pasando por algo, estás estudiando algo que quizá creas que no es relevante o no te vaya a servir, o si tu rol en la sociedad crees que en este momento es de una manera y crees que debería ser de otra, créeme que a la vuelta del tiempo y a la vuelta de los años, todo ese bagaje, todo ese cosas de acumulación que tú vayas llenando en una maleta, eventualmente vas a abrir esa maleta y vas a sacar todo aquello que sí te vaya a servir para tu vida y el resto de tus días. Entonces, creo que no hay como acumular experiencias de todo tipo y de todas, tanto buenas como malas, porque también es parte de esta construcción de persona. Y espero que sean más buenas que malas, pero digo, las malas también tienen su porqué y su razón y muy seguramente aprendes más de las malas que de las buenas, porque tenemos poco valorización de las cosas buenas que nos suceden en la vida, que cuando estamos en las malas pensamos que ahí nos vamos a quedar. Qué buen mensaje final para concluir este episodio. Y bueno, ¿cómo pueden encontrarte las personas en redes sociales? Claro, mis redes sociales me pueden encontrar en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook,
como Raúl Muñoz, sustituyes la A por un 4, así es Raúl Muñoz, @Raúl Muñoz. Y también pueden seguir mi podcast Titanes en @titanespodcast y disponible en todas las plataformas de streaming, Apple Podcasts, Spotify, YouTube. También tenemos nuestro canal de YouTube donde subimos las entrevistas en video. Entonces, cualquier cosa, por ahí contáctenme. Yo con mucho gusto los puedo atender. Si quieren escribirme directamente un correo a correo o a email, pueden mandarme un correo a hola@nmedia.mx. Perfecto, hermano. De nuevo, muchas gracias bueno, por venir a mi programa, por darte la vuelta por aquí y por la buena charla. Muchas gracias, Juan Pablo. Cuando gustes, lo que gustes platicar, créeme que yo, en lo que te pueda aportar y te pueda apoyar, créeme que encantado. Espero que esta información le pueda servir ahí a toda la gente, a toda la audiencia que te escucha y que, pues ahora sí que también si tienen más dudas del camino, de procesos, de proyectos y demás, pues busquen aquí al buen Juan Pablo. Creo que también tienes bastante buen contenido que les pueda servir. Seguramente. Y bueno, les recuerdo, me pueden encontrar en Instagram como Juan Pablo Duque con B larga al final. Soy Juan Pablo Duque Beltrán y nos vemos en la próxima. Chao.